Ok, como les decía, hoy día vamos a trabajar la última presentación que tiene que ver con la definición de los criterios de falla y modelos de deterioro. Lo habíamos comentado en la presentación de introducción y lo hemos ido conversando también a lo largo de los cálculos que hemos estado haciendo porque hemos recalcado algunos valores, solo que ahora vamos a fijar los conceptos y los vamos a ligar a la metodología de diseño empírico mecanicista. Pues se tiene la presentación disponible ahí en el aula virtual. Básicamente podríamos decir de manera general de que existen muchos criterios de falla y seleccionamos los que son más preponderantes, ¿no? En el caso del diseño de pavimento flexible, estos criterios están asociados a las principales fallas que se presentan, que como habíamos comentado, por un lado es el agrietamiento por fatiga, que la caracterizábamos como grietas, una familia de grietas de distintas direcciones que se producen sobre el asfalto, que normalmente se las denomina piel de cocodrilo, que es el fenómeno de la tracción que se produce en el concreto asfáltico perfecto de la rueda que va pasando, como uno de los criterios, ¿no? Le habíamos denominado agrietamiento por fatiga y habíamos indicado de que el indicador de este criterio es el esfuerzo horizontal en el fondo de la capa asfáltica, entre el contacto entre la capa base y la capa y el concreto asfáltico, ¿no? Y el otro criterio importante, aunque se puede extender a muchos criterios más, es el de agüellamiento o deformación permanente, que ocurre principalmente por el efecto de la deformación permanente de la subrasante, pero también se produce por acumulación de deformación en toda la, en todo el espesor del paquete estructural, ¿no? El indicador de medición que habíamos indicado en los cálculos que hacíamos era la deformación en Z en el contacto entre la capa subbase y la capa de la subrasante, ¿no? Entonces, de manera gráfica, eso se puede ver acá en esta gráfica asociada a un eje dual, ¿no? Donde estamos identificando el, el, la deformación transversal en el contacto entre la carcasa asfáltica y la base granular y la deformación vertical en el contacto entre la capa subbase, en este caso parte de la base granular y la subrasante. Y aquí entra el criterio de mecanismo de falla o modelo de deterioro, ¿no? El modelo de deterioro tiene el concepto y es la componente empírica del método empírico mecanicista. La componente mecánica es el cálculo de la deformación, ¿no? La deformación que tenemos acá como variable y acá como variable, ¿no? La componente empírica es la determinación de esta ecuación que nos permite determinar la cantidad de repeticiones admisible que se va a producir por un mecanismo de falla, dado una determinada deformación, ¿no? Entonces, la deformación por la aplicación del eje dual la vamos a determinar en el cálculo mecanicista, pero la cantidad admisible de repeticiones se determina a través de una ecuación empírica basada también en mediciones, donde vamos a calibrar una ecuación de este tipo o una similar a, en este caso están expresadas en formato exponencial y tendría que calibrarse K1 y K2 para una cierta, para una cierta, para un cierto mecanismo de falla, ¿no? Entonces aquí tenemos la propuesta para la falla en fatiga y esta es la propuesta para la falla por deformación. ¿Cuál es el criterio? Que yo voy a tener un número de repeticiones que las voy a comparar con el análisis de mi tráfico y voy a determinar si
mi pavimento va a poder sostener ese número de ejes que va a pasar, o cuánto le falta para poder alcanzar, para poder lograr cumplir con ese criterio, ¿no? Esa es la diferencia entre esta metodología y la otra metodología. Entonces, repasando un poco el concepto ya del criterio de falla, como se indica, muchas instituciones ligadas al diseño de carreteras han hecho sus pruebas de campo, determinado sus propias ecuaciones, ¿no? Para la determinación de este número de repeticiones admisible. En el caso del modo por fatiga, estas dependen de la deformación horizontal, ya lo habíamos comentado, y ocasionalmente también del módulo de elasticidad dinámico de la capa de concreto asfáltico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en lugar de tener una ecuación exponencial, tenemos una ecuación logarítmica. Si convertimos esto en ecuación logarítmica, vamos a tener NF igual a E elevado a esta expresión. Y en la expresión tenemos la deformación y el módulo, ¿no? Entonces, esta es otra de las ecuaciones que se proponen en la fórmula de Finn, al igual que vamos a ver otras fórmulas basadas en otros criterios. Pero básicamente esta es la formulación típica. En el caso del agüellamiento, aquí tenemos una expresión propuesta por la productora Chevron para la falla por deformación asociada a la deformación EZ, donde aquí está dado el coeficiente que vendría a ser el K de exponente, y aquí está el término independiente que va por delante, ¿no? En este caso solamente está asociado a la deformación en Z. Entonces, como esas expresiones, podemos encontrar muchas otras. Estas otras vienen dadas vienen del manual del IMT, de distintas organizaciones, ¿no? Normalmente en los Estados Unidos la industria genera sus asociaciones de técnicas y generan sus propias recomendaciones de diseño. Por ejemplo, la ACI no es una institución pública, sino es una institución que agrupa a los entes involucrados, tanto privados como públicos, en la producción de concreto, ¿no? De hormigón armado. En este caso, Shell, que es otra de las productoras de hidrocarburos, propone ya en 1978 esta ecuación de deterioro, ¿no? Estas son ecuaciones para la fatiga, están dadas en función de la deformación horizontal, e incluyen, por ejemplo, el contenido de asfalto por volumen, e incluyen la rigidez por fricción de la mezcla, ¿no? Como otros dos indicadores del desempeño. Aquí tenemos una del Instituto del Asfalto de 1981, que lo mismo, tener un factor de enlace entre las pruebas de campo y las de laboratorio. Está el porcentaje de vacíos llenos con asfalto, está la deformación en la ecuación que se considera. Y en el caso de los suelos asociados a la deformación permanente en la capa subrasante, también se presentan algunos modelos ligados a la fatiga, aunque normalmente en la capa subrasante lo que manda es el asentamiento vertical, ¿no? Y que produce el agüellamiento. Pero la forma de las ecuaciones es similar, ¿no? Está dada la deformación horizontal y el módulo que caracteriza el material. Acá lo mismo, con valores dados por el Instituto del Asfalto, tengo la deformación horizontal y el módulo.
Y aquí tenemos la misma formulación, pero con parámetros dados por otros organismos, ¿no? El Departamento de Transportes de Illinois, el TRL del Reino Unido o el BRRC de Bélgica, con sus respectivos factores de calibración. Entonces, dependiendo de la norma con la que estén diseñando, van a asumir alguna ecuación de deterioro. Estos son para la deformación permanente. La forma es la misma que habíamos visto, ¿no? En este caso es la deformación en Z a compresión. Y están los coeficientes, ¿no? Los coeficientes dados por distintas organizaciones. Y aquí, dentro de la metodología, de la propia evolución que hemos tenido en todas las especialidades, inicialmente comenzamos con metodologías determinísticas y luego hemos entrado a metodologías probabilísticas, donde además al valor de diseño se le hace una consideración de confiabilidad que normalmente determina que su periodo de vida o el número de ejes admisibles, de repeticiones admisibles, ah, sea menor. Entonces tenemos algunas recomendaciones y estas recomendaciones se van a volcar en los distintos softwares de diseño, como el que hemos estado usando, que es el IMT, que lo vamos a volver a ver dentro de un ratito ya en el contexto de todo el proceso. No sé si hasta aquí alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Ok. Como les decía, en realidad el alcance de este curso tiene que ver principalmente con la obtención de las tensiones, las deformaciones y las deflexiones, que es lo que están haciendo ahora en su trabajo final. Sin embargo, la idea es que puedan tener el contexto ah, de, de los componentes que intervienen y cómo los obtenemos, tanto lo que se refieren a los materiales granulares, como en alguna medida a lo que se refiere al tema del tráfico y a los criterios de falla en ambas metodologías. Entonces, esta gráfica de alguna manera muestra la secuencia que tiene que seguir la metodología de diseño, ¿no? Que básicamente tenemos una cierta configuración de pavimento. Esto tiene que ver con los materiales disponibles en la zona. En nuestro caso, hemos trabajado mucho con concreto asfáltico y ahora de alguna manera estamos migrando hacia el pavimento rígido. Ah, tengo los datos de entrada del campo en términos de propiedades, que son los módulos de la capa base, de la capa subbase, de la capa subrasante, los pesos unitarios, la información climática para determinar el efecto de la humedad y de la temperatura, ¿no? Que se introducen modelos climáticos que también van a afectar la determinación de los módulos, ¿no? Una vez que tenemos la configuración de pavimento, seleccionamos los módulos de respuesta, que es lo que hemos visto, los criterios de falla y los modelos de deterioro, y también introducimos el tráfico como dato, con su consideración estadística de proyección a una vida útil en años, y todo esto entra dentro del análisis. En primera instancia, a través del tráfico y los modelos de respuesta, obtenemos la respuesta del pavimento en términos de esfuerzos, deformaciones y deflexiones, que es lo que están haciendo ahora ustedes y que es de alguna manera al alcance del curso, ¿no? Y posteriormente van a aplicar los modelos de deterioro por fatiga, deformación permanente u otros, y si el software o la norma que están utilizando considera una componente de confiabilidad, también esta será introducida dentro del diseño. Y en función de que se cumple el criterio, va a ser no satisfactorio, en cuyo caso se tendrá que reconfigurar el pavimento, ya sea que se cambien los materiales o se muevan la configuración y se cambien los espesores, hasta que sea satisfactorio y se alcance el diseño final. Pues un poco esa es la secuencia, ¿no? Como pueden ver, tiene sus contrastes con relación a la metodología que veíamos de manera tradicional, que es la de la ASTO, que es empírica, porque aquí se introducen estos conceptos sobre el comportamiento mecánico expresados en esfuerzos, deformaciones y deflexiones.
Entonces, yendo un poco al esquema que hemos venido utilizando de ejemplo, que es el del IMT, que en realidad es un programa bastante cerrado en su versión final, que es esta versión 3.0, pero para tener una idea del criterio, voy a bajarle un poco la demanda porque las componentes de mi paquete no son tan importantes. Voy a mantener la distribución del tráfico en los distintos tipos de camiones que me determinan también los tipos de arreglos de ruedas que tengo, el sencillo, el dual, el tándem y el tridem. Entonces, de este primer análisis, por ejemplo, hace la evaluación de cada uno de los vehículos y va acumulando los respectivos ejes y me dice que tengo para este periodo de vida 36.612 repeticiones de eje sencillo, a 14.000 14.645 de eje dual, 31.338 de eje tándem y 3.138 de eje tridem, ¿no? Entonces, esta es la distribución. Este tráfico en vehículos lo estamos convirtiendo en repeticiones de eje, ¿no? Y luego, para cada eje, se va a tomar en cuenta la distribución estadística de carga que tiene cada eje, que cargas se repiten más, si las medias están por debajo de la legal o por encima de la legal, ¿no? La carga legal es la que está dada con amarillo, y eso se puede considerar en el modelo de que el valor esté sobrepasando la carga legal o que sea ligeramente sobrecargado o que esté dentro de los rangos de carga legal. Y luego se hace la consideración dentro de los, eh, de los componentes del paquete estructural, ¿no? En este caso, por ejemplo, para carpeta asfáltica está considerando 10 centímetros. Me voy a ir un poco al caso que teníamos, ¿no? En el caso que tenemos, hemos considerado 8. En la base granular hemos considerado, si mal no recuerdo, 20, ¿no? Y hay una capa adicional acá. Es una subbase, mal no recuerdo, tiene 15. Y habíamos dicho arenas bien gradadas. Entonces, viendo un poquito los valores que hemos estado manejando, le hemos puesto 3.500 acá. No me acuerdo cuál era nuestra configuración inicial. Creo que era esta, ¿no? 200, 100 y 50. Ahí es 300, ingeniero. Ok, aquí voy a tener 300, 100 y 50, ¿no? Sí. Entonces, el modelo, en base a las cargas, hace la evaluación de deformaciones de manera interna y calcula calcula el número de repeticiones admisible y nos da el criterio en años de servicio. Entonces, como tengo una buena capa base y una buena carpeta asfáltica, por fatiga me está diciendo de que supero los 10 años de servicio, que está ok. Si me voy al tránsito, aquí le he puesto 10 años de servicio, estamos ok, ¿no? Pero mi deformación, el material de la subrasante, no está cumpliendo porque me está diciendo que se va a huellar en 2.7 años para las deformaciones que tengo con este paquete estructural. Entonces, ¿se acuerdan que hicimos el ejercicio de qué era lo que nos convenía para mejorar ciertos criterios? Y si recuerdan, en el caso del ahuellamiento, lo que nos conviene es mejorar la subrasante, ¿no? Entonces, en lugar de usar la subrasante natural, puedo usar una subrasante mejorada y voy a intentar llevar esto por lo menos a unos 80 megapascales.
Entonces ya me lleva a 6.7 años, ¿no? Entonces, en este caso resulta de que esto no es suficiente, entonces otra cosa que puedo hacer es aumentarle 5 centímetros a la capa subbase. Entonces, bajo ese criterio, que es el determinístico, ya en ambos criterios de falla cumplido. Pero, como les digo, puedo asumir todavía la calidad de mi información y asignarle una confiabilidad a mis datos, ¿no? Si los datos los he hecho con CBRs, los he hecho con DCPs, mi confiabilidad será menor. Si mis datos los he obtenido con ensayos de módulo resiliente, mi confiabilidad será mayor. O si estoy haciendo una rehabilitación y utilizo el defectómetro de impacto pesado y además calicatas con ensayos, mi confiabilidad sea mayor. Entonces me da un margen de confiabilidad. Vamos a asumir que nuestra confiabilidad es 90% y vamos a ver cuánto afecta eso a nuestro análisis. Entonces, por efecto de confiabilidad en la información, se reducen los parámetros de los materiales y resulta de que ya no cumplo con los 10 años si no estoy en 7 años y en 6.4. Entonces, tendría que, dado perdón, tengo la confiabilidad y el coeficiente de variación además. Me voy a bajar los 5 personales. Ahí me he acercado un poquito más a que me cumpla. Obviamente tengo que tomar esto en función de la calidad de mi información, ¿no? Si no tengo buena información, será preferible que haga algún tratamiento sobre mi capa subbase, o por ejemplo, le aumente 5 centímetros más. ¿Y que ese coeficiente de variación es para el módulo, disculpe, o? No, ambas medidas son medidas de calidad de la información, de calidad estadística de la información. O sea, hacemos una evaluación sobre los parámetros de los materiales y hacemos una evaluación sobre la metodología de diseño en general. Eso normalmente nos sucede de esa manera, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con el hormigón y planteamos una resistencia característica, a esa resistencia característica le estamos dando un coeficiente de variación del 5% del perceptil. O sea que todos los materiales, el 95% de los materiales tiene que estar por encima de la resistencia característica. Esa es una medida de calidad o de probabilidad de falla asociada al material, que es el hormigón, ¿no? Sin embargo, cuando ya hacemos el diseño, al hormigón le aplicamos un coeficiente de reducción de la resistencia al hormigón, independientemente del criterio de la resistencia característica. Ya como hormigón, le aplicamos un factor de minoración a su resistencia, y en relación a la metodología también le aplicamos un factor de mayoración a las cargas. Entonces, esto tiene que ver con la confiabilidad de la metodología. No sé si se acaba de entender. ¿Se comprendió por qué trabajamos con dos coeficientes distintos? ¿A quién hizo la pregunta? Sí, Ok. Bueno, me quedé con la. Cambiándole a 25 centímetros, me ha resuelto el problema de la deformación, pero me ha complicado con la fatiga, ¿no? Entonces podría mejorar el espesor de mi hormigón también, de mi concreto asfáltico. Y ahí estoy cumpliendo ambos criterios.
Entonces, van a entrar con mucho más detalle cuando hagan los módulos de diseño de concreto asfáltico y de hormigón a los criterios de determinación de los valores específicos, ¿no? Como les digo, lamentablemente este programa no es muy transparente, pero es uno de los más sencillos, por eso me gusta usarlo como ejemplo. Acá en sus modelos de deterioro los tiene cerrados. No permite tener los exponentes, los factores, ¿no? Están cerrados con password. Pero lo que quiero que se entienda es el criterio en general, más allá de la selección de algún modelo en particular. ¿Tienen alguna consulta o algún comentario o alguna pregunta? Con relación a la última unidad, teníamos los criterios y los modelos de deterioro y ya habíamos visto este tema de las deflexiones, del FWD y del retroanálisis. Voy a cerrar con el tema del retroanálisis. He estado, como les decía, intentando hacer correr el PitraBack y he buscado fuentes de referencia para el, para los modelos. Permítame un segundito. Y por ejemplo, he encontrado una base bastante interesante en la FHWA, que tiene un banco para precisamente esta caracterización por detectómetros de impacto, y tiene fuentes con distintos fabricantes, ¿no? El Coab, el Dynatest, el Coab de Eri, el PEPTEST, que es este equipo inglés que les decía que se compró con la ABC. En cierto momento estábamos evaluando información de ellos. Y tiene acá su base de datos. Algunos de estos valores se han bajado para intentar cargarlos en las dos aplicaciones, pero lamentablemente no los están jalando. No sé si es un problema nuevamente con la definición de los decimales y las unidades, porque lamentablemente la configuración es local del punto decimal, la coma decimal y el separador de campos en las bases de información, y a veces se programan las aplicaciones en un cierto arreglo y luego no operan adecuadamente en los otros arreglos. Entonces he bajado varias bases y he hecho el ejercicio de cargarlas, pero lamentablemente no he tenido éxito. De la BACFA, de estos modelos de la FHWA, muchos ya teóricamente con la extensión FWB que cargaba el PITRA, también he conseguido algunos con extensión F25, pero no los levanta, ¿no? Voy a conectarme con la universidad, tal vez ellos me puedan proporcionar algún archivo, pero eso va a tardar todavía. Si lo encuentro hasta el próximo sábado, si lo puedo conseguir, lo comentamos un ratito en el examen. Pero lo que sí he logrado es en el DIPAP hacer un cargado manual para que pueda hacer una evaluación sobre ese cargado manual. Me voy a cambiar de máquina
para mostrarles ese cargado manual. Deme un segundito, me voy a ir a la otra computadora.